Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesora, sí se le escucha. Ya. Primero para pedirle las disculpas del caso por el tema del internet. Ya me lo, no sé qué le habrán hecho, pero ya me han conectado a otra plataforma. Vamos a continuar para de ahí hacer nuestra actividad. Los alumnos que ya no se puedan conectar, los están justificados, no hay problema. A todos les voy a poner asistencia, les comunican a sus compañeros. Nos quedamos en las resoluciones de las organizaciones internacionales como fuente de derecho internacional. Eh, Estas resoluciones son expresiones oficiales de opinión, de voluntad de los órganos internacionales, órganos de las Naciones Unidas y otros órganos internacionales existentes, ¿no? Pueden abarcar una amplia gama de temas, ¿no? De derechos humanos, de guerra, de proteger al herido, ¿no? El herido de guerra, ¿no? Tanto así que publican como documentos individuales o se incluye en compilaciones, ¿no? Como sentencias, como libros, ¿no? Por periodos o sesiones, ¿no? Así emiten las resoluciones las organizaciones internacionales. Además, estas resoluciones y estas decisiones y fallos de estas organizaciones, ¿no? De los órganos principales de las organizaciones internacionales cumplen con cierto requisito, ¿no? Que les da un valor jurídico, que les da esa importancia y esa importancia porque también los toman como normas vinculantes para la toma de decisiones de la Corte Internacional de Justicia o de la Organización de las Naciones Unidas. ¿No? Las resoluciones de las organizaciones internacionales pueden ser una fuente de derecho internacional, así está enmarcada dentro de las fuentes emergentes. ¿Cómo nace una resolución de organización internacional? ¿Qué es lo que tiene que tener? Hay un organismo, ¿no? Un Estado miembro, ¿no? De la ONU que presenta la propuesta. Una resolución puede ser presentada por un Estado miembro. También tenemos la discusión y negociación. La propuesta es discutida y negociada en el órgano correspondiente de la organización. Se pueden reunir, hacer rondas de discusión, mesas de trabajo, negociaciones para que se emita esa resolución, ¿no? La votación, una vez que se ha llegado a un acuerdo, la resolución se somete a votación en el órgano correspondiente. No siempre se requiere en algunos casos de la mayoría, del voto de la mayoría. Con respecto a la adopción, si la resolución es aprobada, se considera adoptada y se publica posteriormente en un documento oficial de la organización que la emite, la organización internacional que la emite. La organización internacional, las resoluciones pueden ser propuestas por el Estado miembro de la organización, ¿no? De repente de la ONU, ¿no? Un Estado miembro, un órgano de la organización, un grupo del Estado miembro. En general hay ciertos requisitos específicos para las personas que proponen estas resoluciones en una organización internacional, pero siempre hay algo importante para prevalecer y es tener en cuenta que estas resoluciones deben cumplir con ciertos requisitos. ¿Y cuáles son? Obviamente que deben ser coherentes a los principios de derecho internacional. Tiene que tener obviamente una buena fe por parte del Estado, por parte de esta Estados miembros donde se somete a votación y deben ser coherentes con los objetivos y mandatos de la organización internacional. Aquí tenemos algunos ejemplos de resoluciones de organizaciones. Tenemos la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estas resoluciones son emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y son totalmente vinculantes a los Estados miembros de la ONU, ¿no? Cuando la ONU tiene que resolver una controversia, las toma como ejemplo, como soporte, como base, ¿no? Las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
puede aportar una amplia gama de temas desde la paz, ¿no? Promulgar el bienestar de la paz y la seguridad internacional. También hemos visto que también en las resoluciones se emiten y se habla de los derechos humanos y la protección de civiles de conflicto armado, ¿no? Proteger al herido. También tenemos otro ejemplo que son las resoluciones de la Conferencia de los Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Estas resoluciones son emitidas por la Conferencia de los Estados, ¿no? Que es otro organismo internacional de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y puede abordar temas de corrupción, cooperación internacional y prevención de la corrupción, ¿no? Que es tan importante y existe en toda Latinoamérica. Tenemos también la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estas resoluciones son emitidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y pueden abordar temas de la paz, seguridad internacional, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Aunque estas resoluciones de las asambleas de las Naciones Unidas no son vinculantes, tienen mucho impacto significativo en la opinión pública y la política internacional porque habla de la paz, de la seguridad de Estado, ¿no? Y sobre todo de los derechos. Tenemos dos resoluciones importantes que son adoptadas por la ONU, en la cual se indica resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estas resoluciones emiten la opinión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y son formalmente vinculantes para los estados miembros de la ONU, ¿no? Los estados los 193 estados que conforman la ONU, de los 197 existentes. Hablan de temas sobre la paz, la seguridad internacional y los derechos humanos también, ¿no? Protección de los civiles en conflictos armados. Y también tenemos las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estas resoluciones son emitidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y pueden abordar una amplia de temas, paz, seguridad, derechos humanos, ¿no? Ahora tenemos secciones importantes dentro de las fuentes emergentes del derecho internacional, que es el Stoppel, el SOFLAP. El Stoppel es una excepción de fondo aceptada por la jurisprudencia internacional. Stoppel es como stop, es una excepción, ¿no? El Stoppel permite que un sujeto de derecho internacional rechace un reclamo formulado por un Estado que con su conducta anterior dio lugar a que la otra parte en la controversia presuma su consentimiento con determinados hechos o situaciones que ahora considera diferentes o niega su existencia. ¿Qué significa esto? El estoppel es cuando un Estado se queda callado, ¿no? O de repente desconoce y con su silencio va a dar a entender que no le importa que el otro estado esté ingresando a su territorio o que el otro estado le esté violando un derecho, ¿no? El estoppel impide que un estado presente un reclamo, ¿no? Porque se supone que ya ha pasado mucho tiempo, entonces ya la Corte Internacional de Justicia protege ante estas controversias y se presume, ¿no? Se presume su consentimiento porque ya aceptó con su silencio, ya consintió, ¿no? Pero ahora lo ve de manera diferente. Entonces el stopper va a impedir que un Estado presente un reclamo si debido a una conducta previa sus declaraciones, otras manifestaciones de la voluntad ha inducido a que otro Estado a creer de buena fe, ¿no? En un determinado reclamar. Tenemos un ejemplo de stopper. La sentencia del 15 de junio de 1962, dictada en el caso del templo de Preah Vihear entre Tailandia y Camboya, consideró que el primero, Tailandia, no podía negar ser parte de la Convención de 1904 sobre fronteras, cuando por mucho tiempo invocó y disfrutó los beneficios del acuerdo. Nunca se quejó, ¿no? Tailandia. Entonces la Corte siempre guardó silencio. Entonces la Corte presumió
que Tailandia estaba conforme con el límite del templo, ¿no? El límite del templo entre Tailandia y Camboya. Entonces la Corte señaló, las circunstancias eran tales que exigían alguna reacción, ¿no? Por parte del Estado, dentro de un plazo razonable. Por parte de las autoridades decían, si éstas querían objetar el mapa o tenían alguna duda, sería que plantear a su respecto lo hubiera hecho en su momento. Ahora bien, ellas no reaccionaron nunca, ni entonces ni durante muchos años, por lo que se debe concluir en su consentimiento. O sea, el stopper le pone al Estado un stop, le dice, no te quejaste antes, ahorita ¿por qué te vas a quejar si tú has disfrutado de sus beneficios, ¿no? Entonces la Corte Internacional de Justicia entendió que Tailandia, por su conducta anterior de invocar la invalidez del tratado, ¿no? Nunca se quejó. Después lo hizo recién, pero durante 50 años vivió con la convicción de su conducta, ¿no? A través de su silencio sobre un determinado, ¿no? De repente nunca se quejó, guardó silencio sobre un determinado de cosas. Entonces más tarde no puede pretender rechazar e ignorar este estado de cosas, ¿no? Que su propia conducta ha creado. Ese es el stopper. Para que el stopper se configure, ¿no? Dentro del derecho internacional tiene que tener tres elementos. Una situación creada por actitud del Estado, ¿no? Ya sea el Estado que entra inmersa hacia otro Estado y el otro Estado se queda en silencio, no reclama, no protesta, una conducta seguida por otro Estado basado directamente en la primera conducta, ¿no? Y la imposibilidad por parte del Estado que adoptó la primera actitud, la de guardar silencio, no después no puede venir a hacer alegaciones, ¿no? Ni manifestarse en contrario. El estoppel entonces impide a un Estado que ha incurrido en determinados actos estatales poder volver sobre sus propios actos, ¿no? No poder reclamar porque antes no lo reclamó. A diferencia del soft law, ¿qué es el soft law? Es una excepción también, es un concepto que se utiliza para detonar acuerdos, principios, declaraciones que no son legalmente vinculantes. Y este soft law son instrumentos de derecho blando, se le conoce como el derecho blando. ¿Por qué? Porque se le usa como un estructura, una guía, ¿no? Para que se guíe, para que siga esta guía y pueda resolver las controversias la Corte Internacional de Justicia o de repente la Organización de las Naciones Unidas. La ley blanda como tal se usó popularmente entre los académicos para describir eventos normativos posterior a la adopción de la Declaración de los Derechos Humanos en 1948. Aunque la declaración no es un tratado, ¿no? Fue adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, aunque la declaración no impuso obligaciones legales a los estados al momento de su adopción, estaba claro que se hizo legalmente vinculante debido a la acepción e inclusión rápidamente generalizada por las constituciones nacionales. Para explicar esta situación atípica, los doctrinarios de esa época comenzaron a requerir e indicar que la ley blanda, este soft law, era muy importante, ¿no? Dentro de sus fuentes, porque les ayudaba así a dilucir cuando tenían controversias contra los derechos humanos. Las características del soft law surte efecto a través de la influencia, ¿no? Influye mucho sobre las decisiones para resolver controversias. El derecho blando guía el comportamiento, ¿no? De los órganos internacionales y aplica la influencia de una forma menos tangible y tiende a encubrirse en la ostensible autoridad del Estado, ¿no? Es una guía, por eso le llaman el derecho blando. Los instrumentos de la ley blanda son, de hecho, normas no estatuarias, ¿no? Que son normas, son las conocidas normas que no tienen rango de ley, una estructura. Las normas no estatuarias son las que puede emitir una autoridad administrativa.
como las autoridades locales para proporcionar orientación en toma de decisiones. El soft law va a orientar a esa toma de decisiones a estos organismos internacionales, ¿no? En la administración de la legislación. Tenemos sus consecuencias de su aplicación. Las reglas del derecho blando, soft laws, tienen implicaciones legales en el derecho internacional, pero sin embargo no aparecen de forma directa sobre la formación del derecho. Simplemente son como una guía. Por eso se dice que no son vinculantes. Por lo general, esas reglas de ley blanda son políticas públicas, ¿no? Son normas no estatuarias que las genera el gobierno local, los autoridades administrativas, los consejos. ¿Para qué? Para que sea una especie de guía al derecho internacional. La ley blanda tiene una función fortalecedora y guía dentro del orden jurídico internacional. Es como que le va abriendo el camino a las decisiones. Existe eh, una necesidad siempre entre las normas internacionales y las posibilidades limitadas del derecho internacional, ¿no? Con varios problemas que surgen en el camino. Entonces, para eso está el soft law, que le va a dar ese derecho blando, esa especie de guía, esa especie de estructura, de camino, le va a abrir el camino para que con esta normativa no estatuaria, simples, ¿no? Pueda apoyarse los órganos internacionales para poder resolver las controversias. Ejemplo de soft law, tenemos la mayoría de las resoluciones y declaraciones de la Asamblea General de la ONU, elementos como declaraciones, principios, códigos de prácticas, ¿no? Sobre medio ambiente, ¿no? Y sus planes de acción. Por eso habla también de las políticas públicas, ¿no? Los estados internacionales crean estas políticas públicas ¿con qué fin? Para satisfacer eh, las necesidades de sus pueblos, de sus estados. Ahora vamos a hacer un espacio práctico. Les he dejado una lectura, ¿no? Una lectura en su Canvas para que lo puedan trabajar hasta las 9:15 y luego los llamo para poder conversar, terminar algunas acotaciones, para poder hacer unas conclusiones, ¿no? Si bien es cierto, esta clase ha estado muy accidentada, ¿no? De alguna forma vamos a poder construir en las conclusiones de lo que han escuchado. Muchas gracias, chicos, por su comprensión.
Hola, mis queridos alumnos, ¿me pueden oír? Sí, Miss. Ya, ahorita antes de que me olvide, me olvidé de indicarles el inicio de la clase, les he dejado un foro para poder resolver. Acá está, a ver, voy a dejar de compartir para poder compartir para poder compartir el foro, un momento. ¿Escuchan ahí? ¿Escuchan ahí? Ya. He dejado un foro en la semana 6. ¿Están dos cuentas, profe? ¿Cómo? Están dos cuentas. Se escucha el retorno. Profesora, Sí, lo mejor sería que en uno de sus dispositivos le baje el volumen y se silencie mientras nosotros vamos, para que no haga ese eco.